Vamos a tener un momento de oración para pedir que sea Dios el que nos enseñe y abra nuestro entendimiento para comprender esta carta preciosa que Dios habló a través del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos pedirte que tú nos enseñes esta noche, que el estudio que vamos a comenzar, que va a ser por casi 4 meses, que tú nos reveles no solo a la mente, pero al corazón, el entender el Evangelio de Jesucristo en toda su expresión. Bendícenos, necesitamos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para comprender y entender tu palabra, tu santa palabra, bendita palabra. Te ruego, Señor, que todas las personas que oigan este curso, este estudio, puedan ser edificadas en sus corazones y confirmadas en su fe, y también ellos puedan entender para que puedan también predicar y compartir la palabra con toda confianza. Espíritu Santo, dependemos 100% de ti. Por ello te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes y que tú seas el que hables esta noche. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos todos los que estamos aquí y todos los que puedan oír este mensaje donde estén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para poder entender la carta de los Romanos es muy importante entender el trasfondo cultural de lo que estaba viviendo la iglesia cristiana en aquel tiempo, y particularmente lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Yo tengo que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, es una carta, no es un libro. Hay mucha diferencia entre una carta y un libro. Una carta, cuando tú escribes una carta, es, digamos, una escritura ligera. Lleva un orden de lo que tú quieres comunicar, pero no es como un libro. Un libro, tú haces un libro, pones los puntos, los subpuntos, lo revisas, lo escribes, checas ortografía y checas 1000 cosas, de tal manera que tú haces en un libro todas las variantes y toda la expresión de lo que tú quieres enseñar. Pero en las cartas es diferente, es más ligera. La persona escribe según el sentir y según cómo va desarrollando el pensamiento. El apóstol Pablo es el autor de la carta a los romanos. Él lo dice, yo Pablo, pero él no estaba escribiendo. Había en los últimos capítulos de la Biblia, en el 16, se nos habla de que había un hombre llamado Tercio, era su nombre, que era el que estaba escribiendo. Así que tú puedes imaginarte al apóstol Pablo hablando, caminando y dictando la carta, ¿sí? Y eso hace, por ejemplo, que algunos de los puntos Pablo tiene muy claro lo que quiere decir, pero por ejemplo hay ideas que no termina. Por ejemplo dice, ¿de qué sirve ser judío? Mucho, en primer lugar, y dice la razón, y no dice el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Por qué? Porque está dictando la carta, no fue revisada como un libro. Pero es muy importante que tengamos una carta, y una carta tiene un sentir, una carta tiene propósitos y tiene un sentir. Ahora bien, Pablo le está escribiendo, otra consideración, a una iglesia que está en Roma. No es la iglesia católica, no existía eso. El Vaticano no existía en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios en Hechos que cuando hubo una persecución en la época de Esteban, dice que muchos de los judíos fueron esparcidos y se fueron predicando por donde quiera que iban. Y muchos fueron a dar a Roma, porque Roma era la capital del imperio romano, era la capital. Todo el mundo conocido estaba dominado por los romanos, así que la capital política y educativa y de gobierno y todo estaba en Roma. Así que en Roma había gente de todo el mundo, y muchos judíos fueron allá, y muchos de los creyentes de la primera iglesia llegaron hasta Roma, y allá establecieron la iglesia de Roma.
la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, fue una congregación. Es como que nosotros nos juntamos aquí y empezamos a estudiar la palabra y todo eso. Eso pasó allá. Los judíos iban predicando el evangelio. Es común que los judíos le predicaban a los judíos, pero también hubo gentiles convertidos. Así que la iglesia de Roma estaba compuesta, según podemos leer, el apóstol Pablo lo dice más adelante, que muchos eran gentiles convertidos a Cristo. Pero Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo fue un predicador. Desde que se convierte a Cristo, empieza a predicar el evangelio y empieza a establecer iglesias. A donde quiera que Pablo llegaba, predicaba el evangelio y se quedaba un tiempo ahí y se juntaban los creyentes, les enseñaba la palabra y se establecían iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, fueron fundados por Pablo. Y Pablo era respetado en las iglesias como el apóstol, el que predicaba el evangelio y les enseñaba la palabra. Pero Roma es una excepción. Pablo escribe a Roma, a los romanos. Pablo hizo 3 viajes misioneros famosos. En la Biblia vienen 3 viajes misioneros. Fue y fundó iglesias, luego otra vez y luego la tercera. En el tercer viaje es cuando Pablo escribe la carta a los romanos. Fue por allá por el año 57 de nuestra era, más o menos. Ahora bien, si Pablo no fundó la iglesia de Roma, él está escribiendo a los romanos a una iglesia de gente que no conocía. Conocía a algunas personas, como lo vamos a ver en el capítulo 16, porque en aquel tiempo en Roma hubo un emperador, Claudio, que ordenó que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Así que muchos de los judíos que llegaron de Jerusalén a Roma estuvieron viviendo un tiempo y luego ¿qué? Los expulsaron. Así que Pablo conocía a algunos. Era un tiempo de viajes entre Jerusalén y Corinto, entonces hacia Roma y de regreso. De alguna manera Pablo llegó a conocer a algunas personas, pero realmente Pablo nunca había estado en Roma. Estuvo en Roma después, estuvo preso en Roma. Pero cuando escribe la carta, no había estado en Roma. Y siempre tenía el deseo de ir a Roma, y lo va a decir ahí. Uno de los países en aquel tiempo también muy importante era España, porque había mucha filosofía que salía de España, muchos libros. Entonces, él quería ir a España a predicar el evangelio y tenía que pasar por Roma. Ese era el plan del apóstol Pablo. Bueno, son ideas que usted tiene que entender. Ahora bien, otra cosa que tiene que entender es que el papel de los judíos en aquel tiempo. Pablo era judío de nacimiento, aunque tenía sus padres, uno era judío, otro era romano, por eso Pablo tenía los 2 nacionalidades. Pero Pablo fue enseñado en el judaísmo, y no solo fue enseñado en el judaísmo por uno de los más grandes maestros de su tiempo, que era Gamaliel, pero Pablo era un hombre de mucha fe, y era un hombre de mucho carácter. Tenía fe y tenía carácter para seguir su religión, para seguir la fe judía, con todo su corazón. Era un intelectual, era un hombre muy educado, pero era judío, ahora sí que, como decimos en México, de hueso colorado. ¿Sí? El pensamiento judío es este: Dios llamó a Abraham, se reveló a Abraham, el único Dios, el Dios vivo, porque todas las naciones eran paganas, tenían ídolos por todos lados. Dios se reveló a Abraham, le hizo una promesa a Abraham, y luego de Abraham vino Moisés y dio la ley de Moisés, pero Abraham le dijo: en tu descendencia haré un pacto contigo, y en ti serán benditas todas las naciones, y tu pueblo será, etc. Dios le da una promesa grande a Abraham, y desde entonces el pueblo judío dice: somos el pueblo de Dios. Todas las demás naciones tienen ídolos. Nosotros conocemos al Dios verdadero. Y nosotros somos un pueblo elegido y estamos por encima de todas las naciones.
es el pensamiento judío. Dios decidió salvar a los judíos, así pensaban ellos. Y eso fue lo que trajeron desde Abraham. Y por todas las generaciones somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Y no hay salvación fuera de nosotros. Se permitía a algunos judíos hacer prosélitos. ¿Qué es prosélitos? Eran personas gentiles que admiraban la fe judía y decidieron seguir la fe judía. Y los judíos les impusieron todas las reglas de los judíos, de la comida, de las leyes y de cómo comer y cómo, todas las costumbres judías. Y cuando esas personas demostraban que estaban viviendo el judaísmo, los aceptaban y les llamaban prosélitos. No eran judíos de nacimiento, pero eran aceptados por los judíos después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Así que sí había judíos prosélitos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Cuando Cristo viene, ordena ir y predicar el evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Pero los judíos siguen siendo judíos. El pensamiento es el mismo. Cuando los judíos salen de Jerusalén y van huyendo, ¿a quién cree que le predicaban? Pues a los judíos. Si nomás los judíos pueden ser salvos. Dios, conociendo el corazón y el pensamiento judío, levanta a Pablo. Y dice, él va a ser el apóstol a los gentiles, porque los otros no han entendido que yo tengo la salvación para todas las naciones. Dios se le revela al apóstol Pablo, Pablo se convierte, Dios le abre el entendimiento, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y entiende las Escrituras, y Pablo entiende que él tiene que predicar a los gentiles, que el evangelio es para toda nación, que el evangelio es para judíos y para gentiles, no es nada más para los gentiles. O sea, Pablo dice, bueno, yo voy a predicar a los gentiles, sí, pero él llegaba y predicaba primero a los judíos y también a los gentiles. No dijo, judíos fuera, no. Pablo entiende que Cristo vino a morir por toda la humanidad, sean judíos o no judíos. Lo entiende claramente. Los judíos no lo entienden así. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar del evangelio, cuando escribe a los romanos, a la iglesia que no conocen, dice Pablo, deseo ir a verlos, y les escribe la carta, y en esta carta a los romanos, Pablo describe con todas sus variantes, no variantes, sus diferentes conceptos, el evangelio completito. Romanos es la explicación de qué es el evangelio. Para evangelio significa buena noticia. Cuando el ángel se presentó ante los pastores, ¿qué les dijo? Os doy nuevas, ¿de qué? Os doy nuevas, ¿qué es nuevas? Noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Esas buenas noticias, el evangelio significa buenas noticias. Y Pablo nos explica el evangelio de una manera maravillosa con todos los, no variantes, porque el evangelio es un solo evangelio, con todos los elementos que forman el evangelio, todos los elementos que participan en el evangelio. Sí. Y Pablo primero comienza con un saludo, pero desde que comienza a hablar, empieza a hablar ya con la mente de, te voy a hablar de qué es el evangelio. Quiero que todos los romanos sepan qué es el evangelio y cuál es su papel en el evangelio. Ahora, esa carta de los romanos llega a ser un pilar en la fe cristiana. La mayoría de los grandes predicadores, desde Agustín allá, cuando comenzó la iglesia,
el libro de Romanos les abrió los ojos para entender el Evangelio. Si nosotros entendemos el Evangelio, podemos compartir y predicar. No tenemos que predicar de 1000 cosas. El Evangelio está aquí, es muy sencillo. Pero Pablo fundamenta, eso es lo importante, Pablo fundamenta todos los aspectos del Evangelio. Y es lo que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Vamos a ver, ustedes tienen una gráfica que les escribí ahí. Me hubiera gustado que estuviera más amplia. Quizás en la próxima semana podemos traer una ¿cómo se llama? De tamaño oficio para que sea más claro. Pero lo tenemos allá. Y tiene dos partes. La parte de arriba es un bosquejo general y la parte de abajo son los subtemas, los temas con subtemas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Romanos tiene 16 capítulos. Puede ser que en algunos temas no es un capítulo, puede abarcar una parte de un capítulo y medio o 2 capítulos. Ok. Ustedes fíjense, dice Romanos, dice el Evangelio, ¿qué? A detalle. Si usted comprende esto, usted va a estar bien fundamentado en la fe, en primer lugar. En segundo lugar, va a poder compartir el Evangelio. Y vienen todo lo que es todos los puntos importantes del Evangelio, bien explicadito. Por ejemplo, comienza, voy a leer la parte de arriba, la banda de arriba. Son 9 puntos. Primero comienza saludando del 1 al 17. Y ahí Pablo muestra su deseo. No su deseo, ya empieza a mostrar lo que él tiene en su corazón. ¿Por qué estoy escribiendo esta carta? ¿Cuál es la razón? Siempre que una persona escribe una carta es por algo. O se murió alguien, o dejó una herencia, o te voy a ir a visitar, o lo que sea. Es un mensaje. Pablo, desde que va a escribir la carta, tiene en mente qué quiere. Y comienza diciendo, les voy a hablar del Evangelio. Ese es el capítulo 1 hasta el verso 7. Y luego comienza hablando de todo mundo bajo pecado. Y en este punto, Pablo habla de la ira de Dios está viva. Viene un juicio. Y les voy a demostrar que si eres judío o gentil, estás bajo pecado. No importa de qué nación seas. Jesucristo les dijo a los judíos, no piensen en decir, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Eso no les ayuda. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, ¿todo mundo qué? Bajo pecado. Y ahí es lo más importante. Comienza diciendo así Pablo, este punto comienza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, mundo, entiendan, Dios está enojado. Dios está lleno de ira. Y viene un juicio. Y luego dice, ¿por qué está lleno de ira? Está lleno de ira por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y por eso viene un juicio. Y la gente no sabe que hay un juicio. La gente vive como le da la gana, no sabe que va a enfrentar a Dios y va a haber un juicio. La gente no entiende que Dios está molesto, que está enojado. Si nosotros oímos de las noticias de lo que está pasando en México, en nuestro país, cómo la maldad se ha levantado y cómo ha habido muertos de todo tipo, secuestros, que nos molesta, nos da coraje, nos da dolor, nos duele y además nos hace sentir inseguros. Dios está viendo todo eso, no solo aquí, en todo el mundo. Desde ahorita les digo, en Apocalipsis dice que la ira de Dios es comparada con una copa que se está llenando. La ira de Dios se va a derramar. Dios está enojado. Es el tercer punto es justificación. La justificación, en este capítulo, vamos a ver del capítulo 3 al 4, cómo
a pesar de que somos pecadores, Dios encontró la forma de justificarnos. ¿Y qué es justificarnos? Encontró la forma de que tú puedas ser perdonado y visto por Dios como si nunca hubieras pecado. Cuando el pacto, yo lo prediqué el domingo pasado, cuando el pacto dice, el nuevo pacto, no me acordaré de sus pecados, ¿qué consecuencias tiene eso? O sea, dice Dios, no me voy a acordar de tu pecado, no me acuerdo de tu pecado. ¿Cómo te ve? Limpio, justificado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace la justificación? Eso es lo que vamos a ver. Con fundamentos, con argumentos bíblicos. Pablo dice, por esto somos justificados. Y aquí se habla de la justificación por la fe. Ya de ahorita se los digo, es por la fe. Dice, por obras no. Todas las religiones del mundo dicen, ¿quieres estar bien delante de Dios? Haz buenas obras. Dice el Señor, dice la Escritura, es por fe. La justificación no se logra por esfuerzo humano. Es un regalo de Dios. Y eso lo vamos a ver a su tiempo, argumentado. Luego viene la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se hace en nosotros la salvación? Y luego viene la vida nueva. Dice, muy bien, eras pecador, ibas al infierno, la ira de Dios estaba sobre ti, pero Dios encontró la forma de justificarte, te justificó, te dio salvación y ahora te va a dar una vida nueva. Todo eso son los variantes del Evangelio. No variantes, son los aspectos, era la palabra que yo estaba buscando. Son los aspectos del Evangelio. O sea, yo era un pecador, iba al infierno, Dios me hace entender que soy un Cristo de arrepentimiento, me justifica, me perdona, me salva, me da una vida nueva. Y luego otros aspectos vienen después, la lucha. Y aquí entramos al capítulo 8 y capítulo 9. ¿Qué es la lucha? Dice el apóstol Pablo, muy bien. Ya Dios te salvó, te justificó, te salvó, te dio una vida nueva, pero en esta vida nueva va a haber una lucha constante en tu vida. O vas a vivir bajo el dominio de la carne, o vas a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Capítulo 7 de Romanos es un creyente que vive dominado por la carne. Capítulo 8 es un creyente que vive controlado por el Espíritu Santo. Otra vez, vean el proceso. Dios está muy enojado por tu pecado. Hay una forma para justificarte, para perdonarte. Dios te justifica, te salva, te da una vida nueva, pero ahora vas a enfrentar una lucha. Y tú vas a decidir si quieres vivir dominado por la carne o controlado por el Espíritu Santo. El dominado por la carne es un hombre, es un cristiano que siempre está, ay, perdóname, no puedo, soy muy débil. Y el que está controlado por el Espíritu Santo es una persona que está en victoria, lleno de gozo, un hijo de Dios poderoso, lleno de fe. Hay una lucha. Eso lo vamos a estudiar. ¿Vamos bien? Ok. Y luego sigue, bueno, ¿y los judíos? ¿Qué? O sea, Pablo les predica a los gentiles, muy bien, qué padre, somos gentiles, ya vino la salvación, la justificación, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros, etcétera, todo esto, sí. Bueno, ¿y los judíos fueron desechados? Una vez oí a un maestro, entre comillas, decir, Dios ha desechado al pueblo judío. Falso. Las promesas que Dios hizo a Abraham se van a cumplir. Las promesas que Dios hizo al rey David se van a cumplir. Todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel se van a cumplir. Déjeme decirle, no es profecía, no voy a hablar de profecía, solo le digo, desde los Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel,
Joel, Amós, Zacarías, todos los profetas, y ahorita no recuerdo otro más, todos están diciendo, al final de los tiempos, Israel se va a convertir a Cristo. Y Jerusalén será la capital del mundo. Y Jesús va a reinar en Jerusalén. De ninguna manera los judíos están excluidos. Entonces, ¿qué papel juegan los judíos en este tiempo? Es un tiempo de gracia. Pues eso lo vamos a ver cuando nos toque ver qué papel tocan los judíos. Tienen los judíos en el plan de Dios. O sea, Pablo hace un análisis del Evangelio de Jesucristo que cubre todos los aspectos importantes del Evangelio. Tengo yo que vestirme como judío, danzar como judío y cantar como judío para tener la promesa de Abraham. No. ¿Tienen que los judíos dejar de ser judíos? No. Ellos tienen la descendencia de Abraham, la descendencia de sus patriarcas, sí. Cuando reconozcan al Mesías, van a entender que ya no tienen que sacrificar corderos. Ahorita mismo, el pensamiento de los judíos que no conocen a Jesús como Mesías, van a levantar el templo de Dios y van a empezar a hacer los sacrificios que hacían en los tiempos de Moisés. Porque el pensamiento judío todavía no han entendido quién es Jesús. Cuando lo reconozcan, y está escrito, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, y se van a arrepentir, y se van a convertir. Y Pablo dice, los judíos se van a convertir como nación. Ahorita hay muchos judíos cristianos, pero como nación se van a volver a Dios. Todo esto lo explica y es parte de lo que es el Evangelio. O sea, ¿estás hablando de la salvación? Sí, ¿para quién? Para todos, seas judío, seas gentil, seas que es lo mismo delante de Dios. De ambos, dicen, en otras cartas, dice el apóstol Pablo, de ambos hizo un pueblo. Y luego viene otro punto importante en la vida cristiana, ética cristiana. Eras pecador, ibas a la condenación, fuiste perdonado, fuiste justificado, se te salvó, se te dio una vida nueva. Ahora se te demanda vivir como hijo de Dios. Esa es la ética. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Cómo debe hablar un hijo de Dios? ¿Cómo debe comportarse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en sus negocios, en sus trabajos? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Eso es ética cristiana. Todo eso es parte del Evangelio. ¿Me están entendiendo o no? Y finalmente dice el apóstol, bueno, ya saben lo que es el Evangelio, ya saben cómo es la justificación, ya saben cómo es el perdón, ya saben la lucha que hiciste, ya saben el papel del Espíritu Santo, ya saben todo esto, ya saben que los judíos también entran en la salvación y que al final como nación se van a comer. Ya saben todo eso, sí, muy bien, pues ya saben todo el Evangelio. Entonces, me voy a despedir de ustedes. Y en el último capítulo, el apóstol Pablo se despide. Porque es una carta. Y manda saludos y hace recomendaciones finales. Y bendice a Dios por el Evangelio. ¿Qué es Romanos? Es el Evangelio explicado a detalle. Sí. Ustedes no lo entienden, quizás tendría que imaginárselo, pero en el tiempo de cuando el apóstol Pablo predicaba, había judíos y gentiles. Y se estaban convirtiendo los gentiles a Cristo y los judíos a Cristo con diferentes costumbres, con diferentes formas de pensar, y había problemas. Pablo tiene que explicar el papel de los judíos y el papel de los gentiles, pero al final comienza diciendo, miren, todo el mundo está bajo pecado. A la iglesia cristiana que estaba en Roma. Judíos y gentiles. De hecho, tú vas a ver ahorita, así comienza diciendo, por lo que leemos, obviamente había más gentiles
convertidos al Evangelio en la iglesia de Roma, más gentiles. ¿Sí? Sí. Entonces, hay una hermana de aquel tiempo, Febe, que se supone que ella fue la que llevó la carta. Pablo se deduce, no lo dice específicamente, pero de otras cartas se deduce que Pablo estaba en Corinto cuando escribió la carta. Y mandó a la hermana, y la hermana Febe dijo, pues voy a Roma, dijo, pues llévales esta carta a los cristianos de Roma y diles que quiero ir para allá, no los conozco, pero quiero ir allá y enseñarles pero llévale esta carta porque para que ellos sepan exactamente cuál es la fe cristiana. ¿Qué es lo que debe creer un hijo de Dios? Solo con respecto a una palabra: Evangelio, la buena noticia. Así que ahorita vamos a empezar a leer capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 17 y vamos a porque esa es la primera parte, del 1 al 17. Y luego, en la próxima sesión, vamos a entrar en la segunda parte. Ahorita vamos a ver nada más lo que es la presentación, pero ustedes van a ver cómo Pablo, desde que comienza, él tiene en mente: voy a explicar qué es el Evangelio. Cuando yo estuve en la facultad, yo compartí el Evangelio con mis amigos. Yo lo compartía ¿y saben qué estaba compartiendo? Las ideas de Romanos. Los argumentos de Romanos. Entonces, ahorita esta clase es media técnica, o sea, casi a ningún mexicano le gusta esto que vimos ahorita. Estos bosquejos, ay, qué aburrido. A mí háblame bien bonito. Pero esta es el orden mental de cómo el apóstol Pablo está explicando el Evangelio. Es así y así y así, y toma en cuenta esto y toma en cuenta lo otro y esto, te lo explica completito. Es una maravilla. Romanos es una maravilla. Es una de las cartas, de las cartas que escribió Pablo. Quizás todas son importantes, pero esta es el fundamento de la fe, que es Cristo. Vamos a leer capítulo 1 de Romanos. Y yo les quiero recomendar que en su casa lean y relean Romanos. Lean y relean. Aunque al principio no entiendan mucho, Dios les va a abrir los ojos, y más cuando ya estamos estudiándolo. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen ustedes ya tienen el libro abierto, la carta abierta? Muy bien. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Permítame, usted va a ver que aquí se repite la palabra evangelio. Evangelio. Porque Pablo va a hablar ¿de qué? Pues del Evangelio. Apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahorita lo estoy leyendo y lo voy a explicar verso por verso. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿En dónde? Dice Pablo, ya es, no a los judíos, es a todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales, ¿qué cosa? Estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí te voy a leer y después leo la siguiente parte. Voy a explicar rápidamente esto. Pablo, aquí nos dice, yo soy el autor de la carta.
No hay con qué, pues, ¿quién lo escribiría? No? Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. La palabra que se usa es esclavo. Ahí nos habla mucho del corazón de Pablo. No me voy palabra por palabra porque no acabaríamos nunca. Voy a decir lo más importante. Y dice, apartado para el Evangelio. Pablo entiende que el propósito de su vida es predicar el Evangelio. Yo nací para predicar el Evangelio. Dios me creó para predicar el Evangelio. A eso le llama el apostolado. Es una responsabilidad. Apóstol es un enviado. ¿Enviado a qué? Pues a predicar el Evangelio. Mi trabajo, la razón de mi vida, para lo que Dios me llamó, es predicar, anunciar el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué él había prometido antes por los profetas? Usted puede leer los profetas y está anunciando, siempre está anunciando el Mesías. Isaías, el Mesías, viene el Mesías. La mujer samaritana cuando se enfrenta con Jesucristo, le dice, me parece que tú eres profeta. Pero cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Por qué? Déjame explicar rápido, porque a lo mejor tú no recuerdas la historia. Pero la mujer samaritana, los samaritanos y los judíos no se hablan. Son dos naciones que están juntas, pero no se hablan. Ella vino a sacar agua de un pozo. Llega Jesús, le pide de beber agua. Y le dice ella, pues yo soy samaritana, ¿por qué me hablas? No nos hablamos. Dijo, bueno, mira, el que beba de esta agua va a tener sed, pero el agua que yo doy no tendrá sed jamás. El que beba del agua que yo doy no tendrá sed. Dijo, pues dame esa agua. Dijo, está bien, habla a tu marido. Y dice, no tengo marido. Y le dice, bien, es verdad. Dices, bien, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y se queda, me parece que tú eres profeta. Ah, pero cuando venga el Mesías, él no va a hablar. Dijo, yo soy el que habla contigo. Creo que hasta se le cayó el cántaro. Y se le puso la piel chinita. Yo soy. Todas las escrituras enfocan a Jesucristo. Jesús dijo, estudien, escudriñen las escrituras, les decía a los judíos, ustedes las tienen, escudriñenlas, porque las escrituras hablan de mí. Pablo dice, yo fui apartado para predicar el evangelio que los profetas anunciaron acerca de su hijo Jesús, que era del linaje de David. ¿Por qué es importante esa frase? Porque las profetas decían que el Mesías iba a ser descendiente de David. Digamos que es un hombre profético. La gente veía a Jesús y los que querían le decían, hijo de David, hijo de David. Están diciéndole, tú eres el Mesías de las Escrituras. Cuando le llaman a Jesús, hijo de David, los judíos le estaban diciendo, tú eres el Mesías prometido. ¿Sí entienden esto? Pablo está diciendo, el evangelio que predico es acerca de Jesucristo, el descendiente de David, proféticamente prometido, ¿verdad? Que además fue declarado hijo de Dios, no porque los profetas lo dijeron, sino porque resucitó a los muertos. Cuando hemos hablado de la resurrección, ahora en Semana Santa que hablamos, debía haber mencionado yo esto. ¿Sabes qué? El hecho de que Jesús venció la muerte y se levantó. Jesús había dicho a los discípulos, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es Dios mismo. Entonces, Pablo está diciendo, el sello, la demostración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es Dios encarnado, es su resurrección.
Es la demostración. No, no puede haber otra demostración más grande porque es la persona que venció la muerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y luego dice más adelante, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ok, ahí le va. Todo desde Cristo hasta el día de hoy, la gente ha hecho énfasis en que la gente se salva por obras, obedeciendo la ley de Moisés. Y se conoce como el periodo de la ley. Pero el apóstol Pablo nos explica que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y hay una lucha de ideas entre la gente es justificada por las obras de la ley o por la gracia. Y dice Pablo, para entrar en la gracia se entra por medio de la fe. Entonces somos salvos por medio de la fe. Para entrar en la gracia, estamos en la gracia. Por Jesucristo recibimos la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es todo el amor de Dios, el perdón de Dios y todo lo que tú recibes, aunque no te lo mereces. No importa que no lo merezcas, todo lo de Dios lo recibes por gracia. Y esa gracia vino por Jesucristo. El apóstol Juan explica en el capítulo 1 que el único que es lleno de gracia no es María. El único que es lleno de gracia y que trajo la gracia es Jesucristo. Y por la gracia de Jesucristo somos salvos. Y por la gracia de Jesucristo somos perdonados. Y por la gracia de Jesucristo podemos entrar al trono de Dios para orar, para hablarle al Señor. Y por la gracia de Jesucristo vamos a ser salvos. Por la gracia. ¿Quién trajo la gracia? Jesucristo. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio de la gracia. Moisés trajo la ley. Jesucristo trajo la gracia. Y es maravilloso. Porque ¿cuántas veces tú has pensado... Ay, y le has dicho a Dios, Señor, no lo merezco? Sí, cierto, tienes razón. Pero por la gracia, perfecto, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Por la gracia, ok. Decimos la gracia y el apostolado, o sea, el ministerio que Dios le dio a él de predicar el Evangelio de Jesucristo, para la obediencia a la fe, ¿dónde? En todas las naciones, entre las cuales también están ustedes, romanos. A todas las naciones, entre las cuales también están ustedes, aunque sean gentiles. ¿Ya se entendió o no? ¿Vamos bien? Lo veo muy... ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Gloria a Dios. Muy bien. Y luego verso 7 dice hermoso, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Llamados a qué? A ver, llamados a ser santos. ¿Qué es llamado a ser santo? Ven, sé santo, ven, sé santa. Ven, sé santa. Vive la santidad, ven. ¿Llamados a qué? Los cristianos, el Evangelio está llamando a la gente ¿a qué? A la santidad. Pablo comienza cortando caña, como decimos, metiendo el machete. ¿Sabes qué? Ustedes, romanos, también están incluidos, amados de Dios, llamados a ser santos, y también dice, llamados a ser propiedad de Jesucristo. En el verso 6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Híjole, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Por la gracia, ahora perteneces a Jesucristo. Yo, desde mi juventud, quise, y en aquel tiempo no había las facilidades que había. Yo quería hacer una camiseta para irme a la escuela con ella que dijera, pertenezco a Cristo, pertenezco a Jesús, pertenezco a Cristo. Porque eso fui llamado. Tengo un Señor, tengo un dueño. Tienes un Señor, tienes un dueño, Jesús. Y fuiste llamado a ser santo. Todo el que recibe el Evangelio es llamado a ser santo.
a limpiar su vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Pero ya Pablo ya empieza a hablar del Evangelio. Y vamos a seguir leyendo, le dije, vamos a ver ahorita hasta el número 17, punto 17. Y creo que terminamos hoy. Dice, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis, ¿qué? Confirmados. Vea la mente de un hombre responsable por la iglesia. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y aquí está hablando otra vez gentiles, como los demás. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo va a usar esta frase muy común, porque era necesario, judío y griego, al judío y al griego, al judío y al griego, porque Pablo trabajaba con judíos y con gentiles. Al judío, y griego, y romano, y mexicano, y chino, y el que salga. Porque el Evangelio, y aquí ya da una declaración contundente, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aunque todavía no explica nada de lo que es la fe, ya mete un gol. Ya dice, el Evangelio es un asunto de fe. Muy bien, voy a explicar un poquito comenzando con el 7. Dice Pablo, he oído que la iglesia de Roma está compartiendo, predicando a Jesucristo. Y su fe se está divulgando por todos lados. Y dice Pablo, tengo deseos y muchas veces me he propuesto ir, quiero ir a Roma, no he podido, he sido estorbado, pero quiero estar allá porque tengo dos razones. Una, quiero confirmarles algún don del Espíritu. ¿Por qué? Dice, para que seáis confirmados. Los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu, ayudan a los hijos de Dios a servir a Cristo, y el servir a Cristo nos fortalece. Una persona que oye la palabra y se sienta y oye y no trabaja, no es fuerte en el Señor. Pero cuando una persona descubre que tiene un don y sirve en ese don, se fortalece y se confirma en todo. Es bien hermoso servir a Cristo en algún don y tú estás viendo cómo el Espíritu Santo se mueve en tu vida y eres confirmado día con día. Pablo dice, yo estoy orando día y noche por ustedes porque quiero ir a verlos, pero quiero que reciban
no que lo reciban, comunicarles el don que tienen, descubrir el don que tienen. Nosotros tenemos aquí una clase que se llama ¿Cómo descubrir tus dones? Para que los conozcas, para que los uses, para que seas confirmado. Y luego dice Pablo, esta es la mente de Pablo, capítulo 14, 15, bueno, hasta el 16, aquí dice, tengo un compromiso de predicar el evangelio a toda criatura, sabios o no sabios, judíos o gentiles. Soy deudor, estoy en deuda. El haber recibido el evangelio de Jesucristo, el haberlo entendido, me pone en deuda con toda la gente. ¿Qué voy a hacer cuando mi vecino me pregunte, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? Estoy en el infierno, ¿por qué tú no me hablaste de Cristo? ¿Tú tenías un compromiso de hablarme? Pablo dice, el que recibe el evangelio, el que lo entiende y lo recibe, está en deuda con los que no lo conocen. Si tú tienes amigos, familiares que no conocen a Cristo y que no conocen el evangelio, que no conocen que hay perdón, que viene un juicio, que Dios está enojado, que hay perdón, que la salvación está ahí disponible, tú estás en deuda. Para ser un evangelista como Pablo, un predicador, tiene que decir, tengo que predicar. En otro pasaje dice, ¿me es impuesta necesidad? Ven cómo el evangelio escrito en Romanos nos toca todos los puntos. Y uno de los puntos es, tú tienes una deuda con los que no conocen al Señor. Bueno, ya no quiero nada, ahí nos vemos. No, no puedes hacer eso. Tengo un compromiso y no me avergüenzo del evangelio. Estoy en deuda con la gente, tengo que predicarles, tengo que hablarles y no me da vergüenza. Porque el evangelio es poder de Dios para salvar. Háblale a una persona necesitada de Cristo y se van a poner a llorar y van a decir, sí, quiero. Siempre habrá gente que no quiera. O sea, al mismo Jesús lo rechazaron y al mismo Jesús lo mataron. Siempre habrá gente que no quiera. Pero, cuando anunciamos a Jesús, dijo Jesús así, si a mí me han rechazado, también ustedes lo van a rechazar. Y si recibieron mi palabra, también van a recibir su palabra. Dice Pablo, estoy en deuda con la gente que no conoce a Dios, sean inteligentes o no tan inteligentes, o sean judíos o romanos o griegos. Estoy en deuda, tengo que predicar y no me da vergüenza porque es poder para salvar. Y el que entiende y cree el evangelio no debe darle vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debe darle vergüenza predicar el evangelio? Porque es que poder, ¿para qué? Para salvación. No se trata de que te invito a mi iglesia, no. El evangelio, tú le hablas a las personas y le dices, ¿sabes tú que Dios está enojado contigo? ¿Por qué? Mira aquí dice, la ira de Dios. Y hay un juicio, te va a juzgar. Ay, pero a mí no me han dicho nada de eso. Pero ¿sabes qué? Bueno, buenas noticias. Hay una buena noticia. Hay perdón. Hay salvación. Hay vida nueva. Hay justificación. Hay todo eso disponible y además es gratis. ¿Te interesa?
Un amigo mío le predicaba, iba en el camión, jóvenes de 18 o 20 años, y le va compartiendo el evangelio, y luego se bajan del camión y dice, espérate, no te vayas, ¿todavía no me dices cómo hacerle? Así que Pablo dice, ustedes hermanos de Roma, les voy a hablar del evangelio, les voy a predicar el evangelio, quiero confirmarlos, pero sepan que yo me dedico a eso, es mi llamamiento, es mi ministerio, para eso nací, para eso fui llamado, y yo tengo una deuda con todos los que no conocen a Cristo, y por esa deuda, por ese dolor que tengo por la gente, no me da vergüenza hablarles. Y si no quieren creer, pues tienen derecho. Pero si les hablas, van a tener la opción de elegir. Hay un canto muy antiguo que cantan las iglesias tradicionales que dice, nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, pero nadie oí. Cuéntenme la historia de Cristo, o sea, quiero saber qué. El que recibe el evangelio está en deuda con los que no lo conocen. Y debemos orar para que Dios ponga este sentir que tenía el apóstol Pablo, decir, estoy en deuda con la gente, tengo que hablarles, y no me da de dar vergüenza. No me da vergüenza porque el evangelio es poder. ¿Sabes qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien nos habló. Y ese poder del evangelio nos salvó. Y si a mí no me hubieran hablado, ¿no existiría Casa de Gracia? Yo fuera un bondadoso maestro retirado, viendo la televisión día y noche, consolándome con los Tigres y con los Rayados. No existiría nada, pero alguien me habló. Y aunque yo era evangélico, no entendía. Pero alguien me dijo, oye, ven. Bueno, ¿entendiste el mensaje? Pues más o menos, mira, Dios tiene para ti un plan, mira, pum, 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 pum. Pues sí quiero, pues, órale. Y de ahí para allá. Este estudio te va a dar a ti los argumentos para hablarle a la gente desde Dios está enojado, hay un juicio, ¿por qué está enojado? Vamos a ver por qué está enojado, por qué la corrupción que estás viendo y el juicio que les espera. Y vamos a ver que si eres judío o eres gentil o si quieras quien sea, es lo mismo para todos. Todos están bajo pecado. Y luego se nos explica cómo el hombre puede ser perdonado y justificado. Y recibir la salvación y una vida nueva. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las sesiones de aquí en adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si Dios quiere, en las próximas sesiones voy a traer hojitas, así como esa, pero ya con los puntos más importantes. Les recomiendo que traigan su Biblia, traigan una pluma, porque van a tener que tomar notas para que puedan compartir. Muy bien, ahora yo les pregunto, de lo que oyeron ahorita, en esta clase, ¿puedes decirme algo que llegó a tu corazón, que te sirvió, que te bendijo? Quisiera oír a varios de ustedes una frase, no tiene que predicar, nomás dígame, a mí me bendijo esto.
Te impactó que somos deudores. Tenemos una deuda. Ella está comenzando en Cristo. Lo estoy diciendo por los que están viendo por internet. Ella está comenzando en Cristo, tiene poco en Cristo, está conociendo el Evangelio. Dice, y lo que me impresiona a mí es que yo tengo que ir a hablarle a mi familia ya. Eso es lo que pretende este estudio. ¿Alguien más quiere decir algo? Hablar el evangelio a veces sí te tienes un poco como, parece que de momento no puedes empezar, pero cuando empiezas no hay a veces manera de terminarlo. No hay manera de terminar lo que estás hablando, lo que estás hablando. Y he tenido yo la oportunidad de hablar con algunas personas y lo han recibido y he hablado con otras personas que no tienen nada y todos ellos se han muerto, o sea, han perdido la vida sin que yo les pudiera determinar el plan. Qué triste. Dice, les hablé, pero no quisieron nada con el Señor y ya murieron. Y no recibieron la salvación. Por ignorancia, por orgullo, por otras enseñanzas que recibieron, engañados por el diablo. Pero también hubo gente que le ha predicado y también han recibido la palabra. Una persona que le pidió, invítame, quiero ir a ese grupo para escuchar la palabra de Dios. Sí. Casi todos los que yo he conocido que son evangelistas, que andan predicando el evangelio, lo hacen porque han visto los resultados. A veces le está hablando a una persona y el que está viendo por allá está así. No tengan miedo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien puede decirme algo? ¿Con qué te vas? Verso 5. Que yo recibo el apostolado, el ministerio, por pura gracia. El predicar, todo es por gracia. Muchas veces uno dice, ¿cómo le comienzo a hablar? Nomás usa el libro de Romanos. ¿Sabes que Dios está con mucha ira? A ver, ¿cómo? Ya le hablas. ¿Sabes que va a haber un juicio? ¿A poco? Y ya le hablas. O sea, usa Romanos. Romanos te va a dar argumentos para que le hables a la gente de Cristo. No más atrévete. ¿Sabías esto? ¿Sabías lo otro? Había un maestro, mi compañero de trabajo, que se burlaba mucho. Yo le dije, ¿quieres saber lo que la Biblia dice de los horóscopos? Y que se regresa, ¿qué dice de los horóscopos? La gente quiere conocer, no sabe nada. Es más, algunos critican la Biblia y nunca jamás la han leído. Y tenemos que hablar. Dice, no me avergüenzo. Otras personas que me digan, ¿con qué te vas tú? Es el poder para salvar. ¿Quieres que él sea alguien salve? Pues el poder que Dios tiene, háblale. Es lo que lo va a salvar. ¿Sí?
Muy buen punto. Está diciendo la hermana, a veces nos bloqueamos y decimos, no, esa persona es muy importante. No, ese es muy malo. No, ese no se puede salvar. No. El Evangelio es poder. Y si tú lo usas, vas a ver a la gente cambiada y transformada y salvada por Dios. Sí, la gente tiene necesidad de oír la palabra, pero mire, ahorita yo lo que quiero que me diga es, concretamente, de lo que hablamos ahorita, ¿qué parte de la escritura se va en su corazón fuerte? Así como que, como un anuncio del luminoso que va ahí prendido. Que hay que ser santo, que hay que buscar la santidad todo el tiempo. Fuimos llamados a eso. ¿Qué más? Somos responsables, correcto. Otro. Sí, 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 sí. Un rito. Muy bien. A ella Dios le hizo entender que ser confirmados es hacer que esté firme en la fe. El Evangelio y cuando sirves a Cristo, eres siempre confirmado. Muy bien, hermanos. Ya, sí, En relación a lo que dijo la hermana, de que no importa, o sea, a veces no queremos juntar a una persona o hablarle porque sabemos cómo es ella. Tengo un grupo de amigas por allá del sur que nos reunimos y dentro de ese grupo hay una mujer que es de República Dominicana. Ella es una mujer morena, sí, de color fuerte, muy macizo, muy firme. sí. Pero ella lee las cartas y dice que es la evidente más grande del mundo. Y cuando nos hemos reunido ha habido comentarios respecto a Dios. Dios, Y ella pelea con nosotros. Entonces, alguna de los otros grupos quiere que hagamos un estudio, porque yo le platico cosas, dice, debes darnos una clase. Le digo, yo no te voy a dar una clase, vamos a leer todas juntas y todas vamos a aprender, porque yo no puedo dar una clase porque yo no soy maestra. Eso es una situación de mucha responsabilidad. sí. Entonces hicimos un grupo, las demás menos ella, porque ella cada vez que oramos ora en un idioma, no sé qué. Son demonios, sí, son demonios. Decidimos juntarnos sin ella y ahora que dice que es parejo, me siento un poco incómoda porque sí lo he No, sentido. pero en este caso es particular. Una persona que es hechicera, bruja, lee las cartas, todo eso, tiene un espíritu inmundo y no va a soportar estar ahí. Pensando en eso, no le No. invitamos. Y ahorita Se le puede decidimos predicar, pero no estar en el grupo. Eso es importante. Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a terminar orando y nos vemos el próximo, bueno, no, nos vemos el domingo, ¿verdad? Pero le aconsejo que no falte al estudio de Romanos. Le va a ayudar mucho para tener argumentos para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por el estudio de hoy. Señor, completa el trabajo que quieres hacer en nuestras vidas a través de estas palabras. Te ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares y ayúdanos a entender y aceptar que tenemos una deuda con los que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén. Dios los bendiga. Amén.